Quisiera hacer o mencionar tres cosas, porque luego ya con las prisas se nos olvida. Agradecer la siempre oportuna y bendecida para nosotros participación del maestro, nuestro hermano, que nos acompaña con la música y que está dispuesto a enseñarnos música. El asunto es que, como ustedes saben, que como consistorio, todo asunto debe atravesar por ahí, ¿verdad? Pues aunque a veces nos desespera, hermanos, pero ese es el orden de las cosas. También a Saulo, que ustedes han visto domingo a domingo, con algunas excepciones, muy pocas, está filmando y después lo edita, no le quita el asunto de que hay que, para poderlo armar en una sola pieza, entonces se pasa un buen de tiempo arreglándolo y después, hasta donde sé, para comenzar lo sube a lo manda a ustedes, de los que tiene el correo, lo manda a todos, pero también lo sube a YouTube. Y después nuestro hermano Alberto Gómez Flores, que mantiene la página web, entonces ha hecho el link para que ustedes entren a la página, y de la página YouTube, y de YouTube entonces ustedes puedan repasar los sermones e incluso reenviarlos, hermanos, y recomendárselos a otras personas. También, hermanos, quiero hacer una aclaración. Hasta donde recuerdo, yo creo que se han sido las 2 o 3, he usado una ilustración y he usado una frase ahí que dice Pedro Púas. Por supuesto, hermanos, que en ningún momento ustedes deben de pensar en nuestro hermano Pedro Pérez Gómez, de ninguna manera, ¿sí? Mis respetos, es autoridad y colega en el consistorio. Me refiero a un viejo comercial, allá hace unos 20 años, de la Gillette, que ya sentía pasos en la azotea porque venía surgiendo otra marca, la Chic, y entonces comenzó a sacar esos comerciales. Y un muchacho se acercaba así con todas sus barbitas que parecían policías, ¿sí? Uno en cada esquina, ¿no? Entonces, cuando se acercaba a darle un beso, se retiraba la muchacha y quedaba toda irritada. Y entonces salió una vocecita que decía, Pedro Púas. Pero me refiero, insisto, a ese comercial. Jamás lo haría con ninguno de ustedes y mucho menos con nuestras autoridades. Así que pues hago esa aclaración. Continuamos entonces con nuestro tema. Estamos hablando del mandamiento del día del reposo. Y nos hemos quedado en el asunto del trabajo. Vamos ahora a Romanos capítulo 15, donde hicimos la lectura, para que volvamos a leer en este pasaje del versículo 19 al 24. Si lo tenemos, hermanos, les invito que nos unamos en la lectura, en una sinfonía. Dice entonces así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por concedernos una vez más en la comunión de los santos, saludarnos unos a los otros, bendecirnos unos a los otros, pero también ser bendecidos, Señor, primeramente con tu perdón, al otorgárnoslo, Señor, por la sola invocación de aquel que pagó por todas nuestras culpas. Pero además, Señor, al bendecirnos, Señor, con la proclamación de tu glorioso y poderoso Evangelio, el único que puede transformar corazones,
el único que puede sanear, Señor, todo lo malo y corrompido que existe en la naturaleza y aquello que hace el hombre, que por naturaleza es pecado y por tanto también lo contamina. Hoy, Señor, al estar frente a tu Evangelio, queremos pedirte una vez más la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, para que nuestros corazones sean tocados, Señor, con el poder de tu palabra, transformados por el poder de tu palabra, para que entonces vivamos verdaderamente haciendo tu palabra. Y Señor, y que esta tu palabra corra más allá de las fronteras, de las paredes de este recinto. Que tú nos des las oportunidades, Señor, de que esto que oímos bajo paredes, lo proclamemos, como dice tu Evangelio, desde las azoteas. Concédenos oportunidades, Señor, para republicar esto que tú nos enseñarás hoy. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues en este mandamiento hemos leído: 6 días trabajarás, mas el séptimo es de descanso, es de reposo. Le vamos a dar también, por supuesto, su lugar a la explicación de este pasaje, qué significa el descanso. Pero antes hemos estado hablando sobre el trabajo. Y hemos mencionado que no se puede exigir, pedir o esperar descanso si antes no se ha trabajado. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo a Jehová. Hemos también hablado del trabajo desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de la filosofía cristiana. Desde la perspectiva bíblica hemos dicho que el trabajo es un canal de adoración a Dios, es una oportunidad para servir a mi prójimo, pero también es el bendito recurso que el Señor nos ha dado para ganarnos nuestro pan. Desde la perspectiva de la filosofía cristiana, hemos dicho que el trabajo, el hombre lo ve desde su triple e irreductible posición, que con respecto a Dios es siervo, con respecto a su prójimo es custodio y con respecto a la creación es mayordomo. Por tanto, como siempre lo decimos, aunque a veces un tanto jocosamente, decimos que el cristiano no trabaja por amor a la chuleta. Cuando va a su centro de trabajo, no lo hace porque está correteando el cheque. Lo hace en primer lugar porque sabe que es siervo de Dios, porque el trabajo es un mandato cultural desde Génesis. Pero también sabe que su trabajo es útil para su prójimo y busca con sus conocimientos y busca con su trabajo servir a su prójimo. Mi objetivo es, cuando yo llego a mi oficina o a mi centro de trabajo, ese día serle útil a alguien. Que eso nos lleve. Pero al mismo tiempo, nosotros no vamos tras ganancia injusta. Nosotros vamos por la ganancia que el Señor justamente nos da. Pero al mismo tiempo recuerden que siendo mayordomos de la creación, entonces tenemos que dar cuenta de todos los recursos naturales que hay aquí. Ciertamente son nuestros, porque son herencia del Señor para sus hijos, pero para una explotación sana. Por tanto, ningún trabajo justifica que nosotros hagamos daño a la creación. Cada trabajo que nosotros iniciemos, cada empresa que nosotros iniciemos, debemos de pensar en estas 3 cosas. Primero, que es un servicio a Dios. Segundo, que mi trabajo realmente sirva a mi prójimo, que no dañe a mi prójimo. Y 3, que en mi trabajo yo no dañe a la creación. Pero también hemos hablado del trabajo desde las perspectivas propiamente laborales. Y hemos entonces hablado en una serie sobre las estrategias bíblicas del trabajo. ¿Lo recuerdan? Saquen entonces su hojita, porque ahora viene un examen de medio curso, para que pongan allí en su hojita su nombre, su dirección y su NIP, para en caso de que reprueben.
y mencionen cuáles han sido los temas de los cuales hemos hablado respecto de las estrategias del trabajo. Ya sé que ya las anotaron, son rápidos, manejan taquigrafía, así que luego me pasan su hojita. Ahora, simplemente por recordatorio a los niños, por los hermanos que hoy nos visitan, porque yo sé que ustedes se acuerdan muy bien, por la hermana que también nos está visitando, acá estos dos jóvenes que nos están visitando, pues por amor a ellos lo repetimos, ¿verdad? Así que, hermanos, prepárense para escuchar 4 sermones juntitos hoy, para que nos pongamos entonces a tono. En el primer sermón de la estrategia bíblica del trabajo hablamos de la pericia. Decíamos que era una necesidad y que esto indica que usted es experto en algo, que sabe hacer algo, y que para tener pericia en algo exige por lo menos 3 principios: 1, conocimientos; 2, práctica; y 3, ingenio creativo. A esto le dedicamos un buen tiempo para explicarlo. En el segundo sermón hablamos de la inserción, y esto significa su aparición en el escenario laboral. Ya sabe usted hacer algo, ahora ingresa al campo del trabajo. Y ahí entonces decíamos que la estrategia de la inserción es que todo el mundo debe saber quién es usted, qué hace usted y dónde está usted. Para ello mencionamos que eran necesarios manejar 2 elementos: la visibilidad y la personalidad. Y entre las sugerencias que dábamos, recordarán, mencionábamos la tarjeta de presentación, que dice quién es usted, qué hace usted y dónde está. La siguiente es la personalidad. Su persona predica, su persona dice. Pablo decía, porque decían, ¿y este de dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Dónde está su título profesional? Y entonces Pablo decía, mi carta son ustedes. Entonces nuestra persona inmediatamente proyecta disciplina, proyecta la seguridad, la convicción. Y hacíamos algunas sugerencias respecto de la personalidad. Primero que nada, la pulcritud. La forma de vestir, la forma de hablar. Hay que dominar el arte de la conversación, la forma de plantear nuestros argumentos. Hay que dominar la oratoria, hermanos, aunque nunca estemos frente a un podio, pero sí son elementos que debemos manejar. Pero esos fueron los 2 temas anteriores. Hoy veremos una estrategia más, la saturación. Hemos presentado 2, la pericia, la inserción, y hoy hablaremos de la saturación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, nunca debemos de olvidarnos de esto. No podemos separar nuestro trabajo de la vida, de la manifestación cúltica, de la manifestación religiosa. No existe tal división secular y decir, en mi trabajo secular, esos son vestigios de Maimónides, vestigios de Filón de Alejandría, son recidivas, como diría un médico de las enfermedades, recidivas de Tomás de Aquino. Que al ser empapado de la filosofía griega y tomando el esquema de Aristóteles, separar la vida en 2 áreas. No, nuestra vida va unida. Toda nuestra vida es religión, como decía Evan Runner, quien lo tomó de Abraham Kuyper. Toda nuestra vida es una continua profesión de fe. Con lo que hacemos, con lo que decimos, confesamos en qué creemos. Y aún así estemos haciendo tortas o pegando ladrillos, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la poderosa palabra de Dios. Y esto es lo que dice Pablo. De manera que desde Jerusalén
y por los alrededores hasta el Ilírico. Ahora subrayen eso. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Era un hombre que pulgada a pulgada, centímetro a centímetro, peinaba todo el campo. ¿Qué significa saturar? Significa llenar algo completamente, que no quede resquicio, que no quede espacio. En este mismo pasaje, un poquito más adelante, menciona cómo él tiene que ir todavía más adelante. Menciona las causas que le han impedido ir, ¿sí? Ahora en el versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones, se le había acabado, ¿sí? No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros, fíjese bien, estaba en sus planes años atrás. Ella tenía pensado qué iba a hacer y en su agenda estaba ir a Roma. Ya estaba en su agenda. ¿Ha pensado usted? Piense, ¿qué hace ahorita? Su trabajo, su hogar, etc. Ahora, ¿qué hará dentro de 5 años? Esa es la vida, hermanos. Con metas, con objetivos, con anhelos. No somos pollos para nada más levantarnos y correr al maíz. Somos hombres de visión. Los hombres son de visión. Ya estaba en la agenda de Pablo ir a Roma. Pero ahí se iba a quedar de tour. Miren el versículo que sigue, 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros. Ahora vean entonces hacia dónde iba. Hacia la zona sefardí, hacia España. Entonces iba más allá y allá y allá. Ya los iba a invitar, pero no, hermanos. Los iba a invitar a los tacos El Fogoncito. Pero me acordé que no me han pagado. Y si no trabajo bien aquí, no me pagan. Pero les indico por dónde está. Aquí, derechito al Centenario, la siguiente calle, sí es Centenario, sí, ¿verdad? Se van todo derechito hasta llegar a un costado del Zócalo. Antes de llegar a un costado del Zócalo de Coyoacán, hay una taquería que se llama El Fogoncito. Por cierto, son muy caros, prefiero los de la esquina. No es cierto, hermanos, ni los de ahí. Pues sí. Hace algún tiempo vi una entrevista de que esta es una cadena de tacos sobre la avenida Río Miscuac. Antes de llegar a Insurgentes, ahí está otra taquería que dice El Fogoncito, y sé que tienen otras más. Pues hace algunos años se les ocurrió la idea de ir a China. Ya existía ya alguien que vendía tacos que le llamaba algo así como Tex-Tec, algo así, ¿sí? Y eran una combinación de frijoles, de, ¿qué será esos que les llaman ahora? ¿Esos que hacen? ¿Cómo les llaman esos que hacen? No, transgénicos. Sí, transgénicos y toda la cosa. Y bueno, total, que ni son mexicanos ni son tejanos. Pero llegó esta cadena de tacos del Fogoncito. Se pasó un tiempo pensando: Coco, jóvenes, por favor, ya dejen la talavisión, pónganse un rato a pensar, siéntense en su sillón, siéntense en su escritorio y bien, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Hagan de cuenta que están jugando ajedrez. ¿Saben por qué tardan tanto los ajedrecistas en mover una pieza? Porque antes de moverla se están imaginando dónde la van a colocar y cuál va a ser la reacción de ese caballo o de ese alfil o de esa torre, y después que ha estudiado todo el campo, entonces da el salto. ¿Sí? Hermanos, se le ocurrió la idea entonces.
Y pensó, y pensó, y pensó. Y anunció un buen día sus tacos. Taquería el Fu Wan Shito. La cadena aquí es Fogoncito. Ahí fue Fu Wan Shito. Pues nada más que hacía el juego de la pronunciación de, pues no sé cuál sea el mandarín de los chinos. Eso se llama ingenio. ¿Se acuerdan? Hablábamos, ¿sí?, de la creatividad, del ingenio con creatividad. Oigan, hermanos, si estos hijos de Caín, filisteos incircuncisos, que no tienen el Espíritu Santo, pueden hacer eso, ¿qué no podríamos hacer nosotros? ¿Qué no podríamos, hermanos? ¿Sí? Pero ahí estamos, varados, hermanos, varados. Entonces, la siguiente estrategia, decíamos, es la saturación. Algunos sinónimos de esta palabra son rebosar, inundar, impregnarlo todo. Luego, en esta tercera estrategia del trabajo desde la perspectiva bíblica, debemos de decir que el trabajo es la estrategia de la saturación, es inundar de información el campo de trabajo en el cual nos desarrollamos. Ese es el siguiente paso. No dejar rincón, no dejar pulgada, no dejar milímetro cuadrado, que no sepan quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos. Y eso se llama saturación. Esta no es una clase ni es una conferencia de superación personal. Es una aplicación de las Escrituras a la vida de la cotidianidad. Porque esas son las Escrituras. No es un libro de teología, no es un libro de filosofía, es el libro de la vida. Y estamos estudiando los 10 mandamientos, no en su forma dogmática abyecta, sino en su forma de la práctica para la vida. Y yo les he mencionado el nombre que le puso un hermano reformado a su comentario de los 10 mandamientos: un manual para la vida. Desde esa perspectiva estamos entonces exponiendo los 10 mandamientos. Y me permito sugerirles a ustedes 3 principios para la saturación como estrategia laboral. Primero, piense en la elaboración de un tríptico. Eso ya es viejo. Oye, el blog, el Facebook, el Twitter, porque algunos dicen Twitter, otros dicen Twitter, otros quién sabe cómo digan. Sí, hermano, es un recurso, pero no todos tienen, no todos tienen acceso a él. 2, no todos les gusta que los saturen, que los atiborren de información. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Para comenzar, yo no veo Facebook. Así de sencillo. Entonces, con maestros hay. Entonces, ¿qué función tiene el tríptico? ¿Es anacrónico? No, bien. El tríptico es una hojita doblada en 3, por eso dice 3, tríptico, ¿sí? Describe lo que usted hace. Su tarjeta solo dice quién es usted, qué hace usted y dónde está usted. Pero el tríptico amplía, describe lo que usted hace. ¿Sí? Porque así a mí me presentan aquí un término medio raro. ¿Y eso qué será? ¿Con qué se come? Bueno, el tríptico es la oportunidad para describir brevemente lo que usted hace. El tríptico explica cómo lo hace. Y el tríptico puntualiza para qué sirve lo que usted hace. ¡Ah! Eso es lo que ando buscando. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hay que gastar? Pues claro, no se puede ganar sin gastar. No hay ganancia sin inversión. Por eso le decía, sacrifique la coca,
Sacrifique los tacos de carnitas. Usted está haciendo ricos a ellos y usted está demeritando su salud. ¿Sí? Otro principio que quiero comentarles, y quiero con esto sembrar la inquietud, porque yo sé que ustedes son buenos investigadores, lo ampliarán, incluso hasta algunas conferencias me darán, a las cuales yo con mucho gusto asistiré. La segunda estrategia que yo quiero mencionar de este mismo de la saturación es crear una red de contactos. Crear una red de contactos entre los familiares. Son los primeros que nos aman. ¡Ay, mi hijo hace el otro! ¡Mi papá hace esto! Es nuestra primera propaganda. ¿Sí? Alguien me está prometiendo un capuchino del cafetal desde hace... Pero por lo menos ya sé que existe un cafetal y que ya hacen capuchinos. ¿Quién me lo dijo? El hijo de una mamá que hace eso. ¿Sí? Entonces ven cómo funcionan las redes. Y nuestra familia es la primera. Por eso visite a su familia. Hágase una agenda. ¿Sí? Aunque vivan a la otra casa. Ustedes no saben. O algunos no sabrán, yo creo, lo que se siente una visita. ¿Sí? Es indescriptible, hermanos. Hable de su trabajo. Apaguen la tele un rato. Pónganse a platicar. Tomen cafecito. Dígale a su papá, a su mamá, de su trabajo. ¿Qué hace en su trabajo? Porque su papá o su mamá, su hermano o su hermana, por primera oportunidad dirán: mi hermano hace esto, mi papá hace lo otro. Y ahí está la red, hermano. Ay, oye, contáctame con tu papá. Oye, contáctame con tu mamá. Sí, cómo no, mira, aquí está su tarjeta. Dele 2 tarjetas. ¿Por qué? Porque una se la va a quedar él y otra la va a regalar. Coco. Nada más, hermanos. Nada más es eso. ¿Sí? Entonces, al establecer nuestra red, los primeros contactos que debemos pensar son nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pídale usted a Taravisa que le anuncie un spot, o a Tarasteca. Ya cómo le va a salir. Si quiere, porque yo sé de hermanos evangélicos que han pagado espacio para, no sé, alguna intervención allí, y ya incluso con adelanto, y a la mera hora se los boicotean. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le puede costar esto, hermanos? Entonces, hay que crear una red de contactos con familiares, vecinos, con amigos. Para esto, diseñe un papel carta con logo y colores que armonicen con su profesión. Busque un profesional del diseño gráfico. ¿Le va a cobrar? Sí. ¿Le va a costar? Pues sí. Pues lógico. Otra vez, no se puede ganar sin gastar. Solo hay ganancia donde hay inversión. Pero ya no se usa eso. No, espere. Sí se sigue usando. Usted tiene, si tiene computadora, usted tiene capturado el diseño de su carta. Ahí escriba, copie y pegue, y envíela. Y de inmediato aparece su logo, aparece su leyenda. A algunos de ustedes de vez en cuando les llega por allí, de vez en cuando les llega las efemérides, ¿o no? No revisan su pegada, allá sí revisan, ¿sí? Y vean ustedes luego la leyenda. ¿Qué dice? Gracias. Yo iba a decir Pancho no pares, pero no. Betzofer. Y luego abajo tiene otra leyendita chiquitita. ¿Eh? No, antes del asunto. Oh, eso viene hasta después. No, dice la difusión de la... No, ese es el significado. La difusión de la fe reformada a través de la literatura. ¿Sí? Entonces vean, que lo distinga, hermanos.
O de una vez lo van a rechazar o de una vez lo van a aceptar. Punto. ¿Sí? Los carismáticos luego van a cerrar su puerta y decir, hasta aquí. Pero el que está identificado con la manera de pensar nuestra, viendo que la escritura es el principio, el busto, pues van a decir, aquí está. ¿Sí? Aquí está, hermanos. No le pedí permiso, pero luego me regaña si quiere, hermano. A nuestro hermano Jaime. Pero cuando él vino la primera vez aquí, y si no me corrige, hermano, en la reja, dijo que venía buscando una iglesia calvinista. ¿Me equivoco, hermano? Pero no le pedí permiso, disculpe. Venía ¿qué? Buscando una iglesia calvinista. ¿Por qué? Porque está identificado con la manera de pensar, la manera de exponer las escrituras de los calvinistas. Tilde por tilde, coma por coma, palabra por palabra, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Entonces, dijimos, red de contactos, diseño en papel carta, con un logo, colores que armonicen con su profesión, etc. Allá atrás hay un hermano diseñador gráfico. También no le pedí permiso, pero luego, para que sepan que sí hay profesionales, que Dios ha bendecido a esta iglesia con muchos dones. ¿Qué va a hacer con eso? Envíele saludos periódicamente. No haga, no sé si es el término correcto, se llaman spam, ¿no? Que se vaya. No, hermanos, agarre de su misma listita, 3, 4, 5, un simple saludo. Y ahí está usted presente. ¿Sí? Está su papel, está su logo, y si un día se necesita, ¡ah! Ya me acordé de él. Estrategias, hermanos. Envíe saludos periódicamente utilizando su papel de presentación oficial. Ay, hermanos, bueno, pues son gajes del oficio. Pero yo reniego y pataleo y refunfuño cuando envían felicitaciones a las iglesias. Agarran como circular. Hipi San Pablo, hipi Mesías, hipi. Digo a los hermanos ejecutivos, no, hermanos, cartita por cartita, iglesia por iglesia, van a sentir el calor fraternal más íntimo, más personal. Personalice sus relaciones, no las globalice. No estoy diciendo que no atendamos a esa nueva manera de atender las formas, pero no perdamos esta dimensión tan importante, la personalización. El saludo caluroso, fraterno, franco, vivo, hermanos. Que su cara, hemos dicho, irradie seguridad, tranquilidad, alegría, esperanza, que contagie, hermanos. ¿Recuerdan? Les mencionaba de esa hermana misionera cuya vecina, o sea, iba y le tocaba y mira, haz tu quehacer, haz todo lo que quieras, ignórame a mí, nada más déjame sentarme en el sillón de tu sala, porque aquí se respira paz, aquí se respira tranquilidad. Que nosotros inspiremos eso, hermanos, y no espanto. Bueno, los feitos ya no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero vamos con una tercera iniciativa, hermanos. Inicie un boletín informativo. Ay, hermanos. Nos pesa la pluma. Yo les digo a mis colegas, si es que así soy de franco, hermanos, y me llevo mis regaños, pero yo les digo a mis colegas, a ustedes no. ¡Bola de egoístas! Porque a nuestros colegas hay doctores, hay gente muy intelectual, muy inteligente, pero no han escrito una sola línea. Y yo les digo, bola de egoístas, porque todos sus conocimientos se los van a llevar a la tumba. Y eso sí, van a tener unos gusanos muy inteligentes,
pero a nosotros no nos habrán dejado nada. Aquí está uno de mis sobrinos hoy, cuyo papá inició una vez una panadería y yo fui a ayudarle. Y algo que nunca nos salió, quién sabe si lo mejoró, fueron los bolillos. Hijos, esos bolillos nos dieron, siempre salían unas rocotas, parecían eran los bolillos rocas de Pedro Picapiedra. Ahora sí aclaré, ¿verdad? Picapiedra. ¿Quién sabe? Yo me pasaba tardes, hermanos, en las librerías buscando un manual de panadería. No, eran secretos de familia. No había donde poder consultar eso. Hoy sí ya lo hay, pero yo estoy hablando de hace unos 20 años o 25, hermanos. Entonces ven, la palabra escrita tiene mucho que dejar. Inicie pues un boletín informativo sobre las actualidades en su campo laboral. Por ejemplo, un taxista puede hablar de automóviles, de sistema de servicios de transporte urbano, puede agregar una nota editorial de la visión cristiana del trabajo, etcétera, hermanos. Y cada uno de ustedes sabe qué hacer, hermanos. Y ahí está. ¿Cuánto le lleva hacer un boletín? Una paginita, hermanos. ¿Sí? ¿Quieren saber cómo inició Betzofer? Una página y un párrafo. ¿Sí? Hoy ya llevamos en algunos casos 2, en otros 3 páginas. Ahí está, hermanos. Y periódicamente saben que su servidor existe. Ya está dando lata otra vez. Pero no, hermanos. No. No por otra cosa, hermanos. Pero nada más quiero darles 2 ejemplos. Un hermano que, por cierto, no le caíamos muy bien, un colega, un pastor, que tenía las oportunidades y el dinero y la solvencia para hacer viajes al extranjero. Y en una vez que regresó de un viaje a España, en una de nuestras reuniones, este hermano mencionó: en España los conocen a todos ustedes. Se refería a nosotros. ¿Por qué nos conocen? Por nuestros escritos. En Chile, ¿por qué nos conocen? Por nuestros escritos. En Brasil, no se me ocurrió porque era mucha. Ay, hermanos, tenía una de, ¿cómo se llamarían? Epítetos. Excelentísimo, señor, doctor, y no sé, eran como 5, hermanos, como 5 títulos, ¿verdad? Por unos libros que vi a una biblioteca bautista, ni siquiera presbiteriana, era bautista. Entonces vean, hermanos, por supuesto que yo no llevaba esa ventaja. Yo tenía en aquellos años la ilusión de llevar la fe reformacional a Brasil. Y uno de los primeros idiomas que yo quise estudiar fue portugués. Pero por varios años le anduve buscando en el CELEX, entonces había casetes, no había CDs ni DVD, ¿ya? No había nada de eso, y no existían esos cursos. ¿Sí? Así que comencé con el italiano y de ahí para arriba, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esos boletines siempre van a hablar de usted, siempre lo van a estar y lo van a esperar, y no los va a catarrar, lo van a esperar. Así que, hermanos, concluyamos, porque ya se está enfriando el mole. Hemos hablado de la tercera estrategia del trabajo. La primera fue la pericia, que incluye conocimientos, práctica e ingenio creativo. La segunda fue la inserción, es decir, su aparición en el escenario laboral, para lo cual se dieron sugerencias, y entre ellas fueron 2. 1, hacer visible su persona, y 2, poner o hacer hincapié en su personalidad. Hoy se presentó la tercera estrategia, la saturación, para lo cual se dieron 3 sugerencias: la elaboración de un tríptico,
la creación de una red de contactos e iniciar un boletín informativo. ¿Que todo esto cuesta trabajo? Sí, hermanos. ¿Que hay que darle dedicación además de lo que usted tiene que hacer? Sí. Pero ahí están las oportunidades. Dios le dio a Israel una tierra que fluye leche y miel, pero tuvieron que conquistarla. Tuvieron que trabajar. Dios dice en su santo evangelio que Él cuida de las aves, que les da su comida, pero no se las da en el pico. Tienen que irla a buscar, hermanos. Hace algunos años, vino ahora pero menos, que pasaba por una situación bastante crítica. En Miroch, Patitas, visité iglesia por iglesia. Si ustedes ven un canal en Los Remedios es por tantas veces que pasé por ahí. Hoy ya se llenó de agua. Tocando puertas, ofreciendo a los hermanos que me dieran la oportunidad de presentar mis libros. Me dieron la oportunidad. Después que leyeron los libros, hermano, ¿no nos puede predicar el domingo? Con mucho gusto. Predicaba y ofrecía mis libros, mi ofrenda y la remuneración de los libros. Pasó el tiempo. Hermanos, es el aniversario del Sínodo Lluvias de Gracia. ¿No nos puede dar una conferencia? Libros, predicaciones los domingos, conferencias. ¿Sí? Yo ya no quería ser pastor, hermanos. Yo ya estaba contento, ya, aquí. Ay, pero tenía que pasar en mi vida el hermano Pedro. Y aquí estoy. Pero yo sé que es la voluntad del Señor. Yo sé que es la voluntad del Señor. Por eso a mí me da mucha tristeza y coraje y no sé cuántas cosas siento cuando escucho que un hermano dice: y no hay trabajo. No, sí hay, hermano. No da esto. No, sí, ¿cómo no? Sí da, hermano. Lo que nos falta es esto: ingenio, creatividad. Apenas el miércoles pasado, en un noticiero de televisión, porque no le quiero hacer publicidad, ellos no me dan nada a mí, ellos sí cobran mucho, pero a mí no me dan nada. Un noticiero presentó un reportaje sobre un fabricante de juguetes de madera. Hace valeros. ¿Sí? ¿Los conocen los valeros? Bueno. El apellido es el señor Manjarres. Y el reportero comenzó su reportaje con estas palabras: se está muriendo su negocio. ¿Y cuáles fueron las quejas del señor Manjarres, el dueño de esta valería? ¿Cómo se le llamará? ¿Juguetería? El gobierno no me presta dinero. Los bancos no me prestan. Hermanos, esa es la función de FIDEC. Conferencia tras conferencia, y ustedes brillan por su ausencia, porque ahí hablamos de la economía, ahí hablamos del trabajo, y vimos que es un pecado pedir prestado, que el gobierno no tiene la obligación de prestar dinero. El gobierno solo tiene una tarea: administrar la justicia. Lo demás es nuestro. ¿Para que nos presten cuánto? ¿Para poner un changarrito nada más? ¿Sí? Y luego después en los reportes que dan, le prestamos al ciudadano fulano 5,000 pesos, y a usted por fricción le llegaron 1,000, para que se compre su comanito y su anafre y haga quesadillas. No, hermanos, los bancos no me prestan. No, es que si usted no tiene dinero no le van a prestar, y si yo tengo dinero, pues ¿para qué quiero préstamo? ¿Sí? Entonces, pero no digan nomás los taxes, ¿no? ¿Cómo se llama? No son impuestos. Intereses, sí, más bien, gracias. Sí, son intereses. El gobierno es el que nos clava la uña con
impuestos, ¿verdad? Entonces, hermano, los intereses, ¿no? Hay por ahí el anuncio: ¿qué harías si te prestaran 100,000 pesos en tu negocio? ¿Cuernos qué? ¿Voy a estar en drogadote con 100,000 pesos? No. ¿Y luego cuándo los pago? Qué distinto sería: ¿qué harías si te regalaran 100,000 pesos? Ah, distinto, porque los invertiría, ¿verdad? Pero no, si te prestan, no, préstamo yo no quiero, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro de sus anécdotas, el señor Manjarrés dijo que le pidieron 10,000 valeros para entregarlos en 15 días. No los pude entregar porque no tenía la maquinaria necesaria. Su maquinaria era obsoleta. Actualícese, actualícese, actualícese. Las computadoras al año ya tienen una velocidad, ya tienen un montón de cosas. Casi tiene usted que tomar un curso cada año. Dicho sea de paso, tome un curso de computación, tómelo. ¿Le cuesta dinero? Sí. Sí, también tiene que poner a trabajar las neuronas. No, pero mi hijo sabe mucho. No, un momento. Otra vez, pues disculpen. No le pedí permiso a mi esposa, pero algo nos pasó también. Con nuestras primeras computadoras, pues para todo corríamos con los hijos. Oye, que ya que luego le habían puesto una alarma una vez a alguien, que cuando aparecía un bug, ¿cómo se llama? Virus, ¿verdad? Y entonces esa alarma, en cuanto entraba un virus, decía, y entonces estaba yo escribiendo y de repente, y corro bien espantado con los, oye, ¿quién sabe qué le pasó al computador? Pero ellos tienen sus tareas, ellos también tienen sus obligaciones. Así que cada rato uno molestándolos, pues tampoco. Así que dijimos mi esposa y yo, nos vamos a estudiar computación. Y nos fuimos a estudiar computación. No le entendíamos ni papa. Yo me acuerdo una de las frases de mi esposa, esa: no le entiendo, pero ahorita vengo, voy por más. Entonces vean, hermanos, lo que nos falta es eso, garra. Ah, por último, una frase que dijo el señor Manjarrés y que me llenó de ira y que lo hubiera querido coger así del pescuezo, porque dijo: he tenido unas discusiones con Dios. No le eche la culpa a Dios, porque Él aquí nos ha dejado. Oh hombre, Él te ha dicho lo que quiere de ti. ¿Y qué quiere de ti? Que ames justicia, que ames a tu prójimo. Aquí está, hermanos, el punto de partida, el libro de la vida. Esto que les he estado hablando no es un curso, ni un manual de estrategias, de marketing, o de esos términos que no me sé, hermanos. Es la Escritura, y solo la Escritura. Lo que pasa es que no tenemos, creemos que la Biblia es solamente como si fuera el incensario de la iglesia papista, que andan ahí humeando ahí su altar. La Biblia es el libro de la vida. Dicen, no recuerdo dónde leí el dato, que Europa, en la Europa medieval, casi se extinguía por las pestes que venían, hasta que a alguien se le ocurrió, a un monje que había leído la Biblia y que vio en el Levítico que a los leprosos los separaban. Se les ocurrió entonces a los que les había caído la plaga separarlos, y entonces empezaron a ver sanidad dentro de los europeos. Vean qué terrible fue eso, la peste de Albert Camus, para que lean ahí sobre la peste y la describen, que da así. Así que, hermanos, no diga que no tiene trabajo, no diga que usted no es inteligente. Su primer señal de inteligencia la acaba de dar, o la ha dado ya, al estar aquí, a los pies de la palabra del Señor. Solo escucha, créalo y hágalo, porque la fe es obediencia. Donde no hay fe, no hay obediencia.
hay rebeldía. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, nuestras palabras se ahogan en nuestro pecho porque te hemos fallado, Señor. Al llamarnos, tú nos has hecho líderes, Señor, y nos gusta más ser cola. No hemos cumplido con nuestro oficio fiel, Señor. Muchos de nosotros somos apocados y opacados, Señor, porque no hemos creído en tu palabra, porque no la hemos leído, no la hemos hecho el libro de nuestras vidas, y este es nuestro gran pecado. No le estamos dando buen ejemplo a nuestros hijos, no les estamos prestando un buen reto a nuestros hijos, y de eso también somos culpables, Señor. Si nuestros hijos llegan a ser nada, parte será porque nosotros no somos nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en esta cruel aventura estamos arrastrando a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. Pero hoy, Señor, tú nos has traído tu palabra porque no nos quieres ver hundidos en el hoyo ni desesperados en esta crisis que estamos viviendo como país. Padre, danos la sabiduría, Señor, para poder asumir nuestro oficio de trabajadores como tú quieres que lo hagamos. Y que no solamente te adoremos con nuestro trabajo, sino que también sirvamos al Señor y que no andemos causando lástimas. Un hijo de Dios no puede causar lástimas, porque tú le has dado todo, Señor. Y si causamos lástimas es porque no hemos ido a la alacena, donde tú tienes guardado todos los tesoros para tus hijos. Abre nuestros ojos para que podamos ver esos tesoros y ayúdanos a trabajar por conservar y multiplicar esos tesoros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.